En esta clase exploraremos cómo las URIs y las URL se utilizan para identificar recursos en una REST API y cómo los endpoints definen puntos de acceso específicos para interactuar con esos recursos. Aprenderás a diseñar URIs significativas y a estructurar tus endpoints de manera coherente. Los términos URI, URN y URL son acrónimos en inglés que significan Uniform Resource. Lo que cambia es la palabra final, que en el caso de la URN es name, en el caso de la URL es locator y en el caso de la URI es identifier. Bien. En español sería nombre del recurso uniforme, ubicación del recurso uniforme o identificación del recurso uniforme, ¿sí? En el caso de las URN nos indica la ubicación del recurso y el nombre propio del recurso, pero no el protocolo para llegar a él. Son fáciles de identificar porque casi siempre comienzan con el prefijo URN . Bien. Esta es una estructura un poco más técnica, estandarizada y está estrechamente relacionada con el código XML que tienen todas las páginas web, ¿sí? La URL nos indica la ubicación del recurso al que estamos accediendo y el protocolo que se está utilizando, ¿sí? Con esto podemos deducir que la URL debe ser única, debe incluir el dominio y la ubicación a la que queremos acceder, ¿sí? Después, por último, la URI es simplemente la unión de la URL y la URN, ¿sí? Nos indica la ubicación, el protocolo y el nombre del recurso al que queremos acceder. Si se fijan en la imagen, vemos cómo tenemos por un lado la URN, que va desde la barra a el HTML, el final del HTML, sin incluir al fragment. Después tenemos la URL, que agrega el esquema o el protocolo HTTP. Entonces tenemos que la URL está conformada en parte por la URN más el protocolo. Y por último tenemos la URI, que engloba, vendría a ser la unión de la URN más la URL, ¿sí? Y además se agregan los parámetros o los fragments que hayan después de la URL, ¿sí? Casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, el término URN lo van a ver poco, a no ser que estén trabajando puntualmente con ese sistema. Lo que más se van a encontrar es obviamente la URL, es el término más conocido, ¿sí? Y la URI, que cuando ustedes les pidan la URI, lo que le tienen que pasar es toda la secuencia de caracteres completa, ¿sí? Eso es la URI, la unión de todo, de URN, de URL, de parámetros, de fragmentos, ¿sí? Entonces, viendo esta serie de ejemplos, tenemos que por un lado las URN son fáciles de identificar, ya que comienzan con el prefijo URN precedido de la identificación del recurso. Bien, por el otro lado tenemos las URL, que se le agrega el esquema, ¿sí? Podemos ver HTTPS, Mailito, File, bien. Y por último tenemos las URIs, que es la unión de estos dos, de URL y de URL, ¿sí? Lo importante acá es cómo nosotros vamos a estructurar estas URIs para poder cumplir con lo que REST nos pide. REST básicamente nos pide que tenemos que tener URIs limpias y legibles, ¿sí? Esto va a determinar la calidad de nuestro desarrollo, del sistema que nosotros vayamos a construir. Depende de muchas cosas, pero de entre otras cosas, de cómo nosotros diseñemos nuestras URIs, va a depender si es fácil de mantener, si es escalable en cierto punto, ¿sí? Que lo vamos a ver a continuación. Yo voy a plantear un caso de uso, un escenario, donde lo podemos hacer bien y donde lo podemos hacer mal, ¿sí? Entonces, lo importante de entender es esto que vamos a ver a continuación. Tenemos el caso de uso para la administración de los perfiles del usuario. Como primer requerimiento nos están pidiendo que la API debe de permitir la administración de los perfiles de usuario. Para eso nosotros vamos a implementar una serie de métodos, bien, que se puede llamar, por ejemplo, getAllProfile o getProfile donde la ID sea igual a 10,
create profile, update profile, donde el nombre sea igual a Pablo, y delete profile, donde el ID sea igual a 10. Con estos métodos nosotros ya estamos cumpliendo con la definición, con los requerimientos que nos están pidiendo. Bien, esta es nuestra primera versión. Ahora, tenemos un segundo requerimiento donde nos piden que la API debe de permitir obtener información adicional de los amigos, así como también obtener la capacidad de buscar perfiles por su nombre. Entonces, como una segunda versión, nosotros agregamos adicionalmente a los métodos que ya teníamos el getProfile with friends, donde el ID sea igual a 10, o sea, dame todos los amigos de el profile con ID igual a 10, y tenemos el método searchProfile by name, donde el name sea igual a Kevin, por ejemplo. Entonces, con esos dos métodos adicionales a los que ya habíamos creado, estamos cumpliendo también con este segundo requerimiento. Bien. Ahora, imagínense que nos vienen con un tercer requerimiento o un cuarto requerimiento. Seguir con esta práctica que veníamos usando hasta la segunda versión no es escalable, ni tampoco es amigable y fácil de leer. Nosotros tenemos que cambiar la forma en cómo lo estamos haciendo porque lo estamos haciendo mal. Recuerden que res representa recursos o entidades. Entonces, lo que nos pide res en cuanto a esto es que las acciones explícitas, la declaración de acciones explícitas como lo estamos haciendo en la segunda versión, se las dejemos a los verbos HTTP, bien, y dentro de nuestras URIs solo representar recursos o entidades. ¿Sí? Esto hasta como lo veníamos haciendo ahora, se considera una mala práctica. Bien, la buena práctica es hacerlo como lo tenemos planteado en nuestra tercera versión, representando el recurso en sí mismo. Si ven la diferencia entre ambas, se dan cuenta que esto es mucho más legible y más fácil de mantener. Por otro lado, si seguimos con la misma práctica que veníamos haciendo, que de hecho se van a encontrar con muchas empresas que lo hacen de esta forma, se van a encontrar con archivos de miles de líneas de código, con endpoints, ahora vamos a definir qué es un endpoint, pero con endpoints, con URIs poco amigables que representan acciones, incluso en empresas con desarrolladores experimentados. O sea, ustedes, esto es una bandera amarilla, digamos. Cuando vean API con URIs de esta forma, abran los ganchos porque ahí hay cosas que no se están haciendo bien. Y si fallan con cosas tan básicas como esta, probablemente estén fallando con muchas más. Bien, lo mismo si se encuentran en una API pública en la web, también estas cosas las tienen que tener en cuenta. ¿Sí? La buena práctica es hacerlo como lo tenemos planteado en nuestra tercera versión, ¿sí? Y no como en la 2 o en la 1. Bien, y el término endpoint en español significa punto final de comunicación, es principalmente utilizado en la jerga de la ingeniería y se refiere a la creación de una ruta para aplicaciones web, ¿sí? No necesariamente se usa para aplicaciones web, también se puede usar para escribir lo mismo en comunicaciones entre sistemas o aplicaciones. Además, también un endpoint puede interpretarse como una puerta de entrada a un recurso específico con métodos predefinidos para que un sistema o aplicación pueda interactuar con él. ¿Sí? Si seguimos el ejemplo del caso de uso anterior, tenemos nuestro endpoint el perfil del usuario que haría de esta forma: https://myapi b1/user/profile. ¿Sí? Fíjense en que no es la URI, es la URL, lo que sería nuestro endpoint, ¿sí? Es la ruta a interactuar con nuestro recurso, no es la URI completa. Nos vemos en la próxima clase.